y vamos a compartir nuestro material. Bueno, como resumen, mis queridos estudiantes, entonces Rusia antes de 1917 se encontraba gobernado por un zar, Nicolás II. Muy bien, el pueblo estaba partido en dos grupos, el 80% campesinado que sufría el hambre, la miseria, en una forma de vida infrahumana, y el 20% que eran las autoridades que formaban parte del zar, y aparte de ello había corrupción todavía en esta parte. Entonces, un pueblo que ni siquiera tenía luz eléctrica. Entonces sufría mucho este pueblo. Frente al mundo, Alemania, Inglaterra, Francia, que despertaban de la ilustración, investigaban a los hombres grandes cultos, a la producción masiva de muchas cosas que el hombre necesitaba. Rusia se estaba quedando atrás, eminentemente se quedaba en la época feudal, la época del campesino. Es así como se da esta revolución en el año de 1917. Y una de las causas también fue que Rusia participa de la Primera Guerra Mundial. No le va bien, le va mal, y toda esta economía que empezó a agotar un poco al pueblo de Rusia fue una de las causas también para esta revolución. Muy bien, esta revolución, chicos, tiene dos etapas. La etapa menchevique es una etapa moderada. ¿Ya? Vamos a explicar qué es y luego les voy a preguntar, por favor. ¿Ya? Ante las derrotas rusas en las batallas de Tannenberg, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, y en los lagos masurianos y la hambruna general que vivía el pueblo de Rusia, en el mes de marzo de 1917 estalló la revolución en Petrogrado. ¿Ven? Por eso les digo que una de las causas fue que ellos perdieran en la guerra. Estaban perdiendo dos batallas, la de Tannenberg y en los lagos masurianos, contra Alemania. ¿Ya? La hambruna se hizo cada vez más fuerte para el pueblo, que se encontraban en un 80% de población de Rusia, la mayoría. Muy bien. Entonces, en el mes de marzo de 1917, estalla la revolución en una ciudad llamada Petrogrado. Se conoce como la Revolución de Petrogrado. Las manifestaciones de las masas trabajadoras pedían pan y paz, tenían hambre, querían comer, pero también querían paz, no querían guerra. Las tropas se plegaron a la población sublevada y ciertos sectores abandonaron al zar Nicolás II, quien abdicó, o sea, quien dejó el trono a favor de la Duma. ¿Qué es Duma, chicos? La Cámara de Diputados. Posteriormente se formó un gobierno provisional republicano encabezado por Alejandro Kerensky. O sea, la revolución, no crean que fue la revolución y se destruyó Rusia, no, chicos, no. Se obligó a abdicar, a retirarse al zar, y el zar Nicolás II deja pues a Rusia en manos de una Duma. Duma en Rusia significa Cámara de Diputados. Es como ahora el problema que tuvimos y se quedó en una comisión del Congreso, ¿no? Porque no se puede quedar también en la nada. Muy bien. Y posteriormente se conforma un gobierno provisional hasta que se vayan resolviendo las cosas. Y este gobierno provisional republicano fue encabezado por Alejandro Kerensky. Las medidas que Kerensky dio en ese momento fueron la libertad de pensamiento. Ojito, frente al mundo, con la libertad del capitalismo, del socialismo, en ese entonces se prohibía a un ruso leer libros de capitalismo. Así como en un país capitalista se ha prohibido también por muchos años leer libros de comunismo. Entonces Kerensky dijo no, que cada uno lea lo que quiera, se permite la libertad de pensamiento. Otra cosa, si van a sufragar para que alguien gane, tiene que ser universal. Todos los rusos, mujeres, hombres, a partir de 18 años podían votar, ¿no? Se convocó a una asamblea para redactar la Constitución de Rusia, ya como pueblo libre, ya no como zar. Recuerdan que el zar era absolutista, él decía y se obedecía. A partir de ahora, al ser republicano, así como nosotros que tenemos una constitución política del Perú, pero que ni la leemos, ¿ah? No nos interesa. ¿Ven? Y en un capítulo importante de la Constitución dice que los seres humanos peruanos tenemos derecho, y los niños tienen derecho a la educación, al amor, a la paz, a la tranquilidad, al cuidado, etcétera, etcétera. Y en el Perú muchas de las personas no cumplen y los niños sufren hambre, miseria y tantas cosas más.
Bueno, ese va a ser tema de otro día, chicos, de la crítica de nuestra Constitución. Muy bien. Entonces, este grupo, ¿no?, también convoca para redactar la Constitución de Rusia. Y por otro lado, la guerra continuaba contra Alemania. O sea, la guerra no había parado. Había parado Rusia por el problema que tuvo interno. O sea, en ese momento habían dos problemas para Rusia. Tener que seguir combatiendo con Alemania y tener el problema interno que tenía como país. Qué cosa fea, ¿no? O sea, tenías que tener bajo dos frentes y tenías que saber ganar entre los dos. Todo esto no llegó a satisfacer el anhelo del pueblo. O sea, el pueblo decía ahí, ¿y yo qué hago ahora? ¿Ya? Entonces, no estaba tan bien, por eso dice la primera etapa de la revolución. Todo eso pasó pocos años después que el pueblo se rebela. Muy bien, aquí he sacado un pequeño, de un artículo del pueblo de Rusia, ¿no? Pues está rojo, ¿ya? Lo que ellos pensaban de los mencheviques, que fue la primera etapa de esta revolución. Dice, apoyaban las ideas marxistas, el pueblo para todos, todos para uno y uno para todos, como si fuese, esto es guerra. Y sostenían que previamente a la dictadura del proletariado, cabe decir el campesinado, utilizaban nombres así, proletariado, y tras la dictadura de la aristocracia, cabe decir la gente que gobernaba, el tránsito tendría que ser hacia la dictadura de la burguesía. Ah, o sea que tanto Kerensky no quería lo que el pueblo quería. Él estaba pensando en él. O sea, ya sacaron al zar, que era quien me molestaba. Ahora nosotros, que somos el 20% que está administrando Rusia, nosotros tenemos que quedarnos, pues, y tiene que ver la dictadura, miren, qué vivo, ¿no? Y querían la dictadura de la burguesía. Se iba uno, pero se quedaba el 20%, ¿no?, de dictadura de la burguesía. Por eso le digo, chicos, cada uno quiere salir ganando. Eran partidarios de hacer de Rusia un país democrático, pero burgués. ¿Ya? Democrático, sí, usted puede ir a votar y todo, pero acá hay un 20% que gobierna, que manda, que hace las leyes, etcétera, etcétera, al estilo occidental, pues, ¿no? Como paso previo al socialismo. No quería un socialismo radical como lo que se habían planteado en otros países, no, sino un socialismo a medias, ¿no? Ya te liberas, pero el 20% de la burguesía es la que va a controlar este país. Por eso se dice que la revolución de Rusia se da en dos etapas. En la primera etapa era de los mencheviques, que quiere decir ello que quienes iban a gobernar era la burguesía que quedaba del zar. ¿Quiénes eran ellos? El 20% de aquellos que habían tenido ciertos privilegios, en contra del 80% del campesinado que sufría hambre. Muy bien. Y luego viene la etapa bolchevique, la etapa radical, como quien dice la lucha, esta fue la verdadera lucha, que se da el 25 de octubre de 1917. Ante la imposibilidad de superar la crisis, estalló en Petrogrado la revolución bolchevique. Asaltaron el Palacio de Invierno, que era el Palacio de Invierno del zar Nicolás II, derrocaron al presidente Kerensky, que era un burgués, e implantaron el poder de los soviets. ¿Quiénes eran los soviets? Consejo formado por delegaciones de obreros, campesinos y soldados dirigidos por el partido de bolchevique, llamado desde entonces comunistas. Ahora sí el pueblo había tomado las riendas. ¿Ya? ¿Cuáles eran las medidas? El nuevo gobierno encabezado por Vladimir Ilich Ulyanovich, más conocido en la historia como Lenin, emprendió una serie de reformas radicales basados en su programa político y apoyo por Trotsky, Lev Davinovich Bronstein. ¿Ya? Trotsky y Lenin, los dos trabajaron muy duro para convertir a Rusia en muchos años el país que ellos habían soñado, un país de igualdad de condiciones, un país comunista realmente, no solamente como quería Kerensky, la parte burgués dominante y que el pueblo seguía sufriendo. Y nuevamente he cortado de un diario de Rusia lo que significaba para ellos bolchevique. Crearon una doctrina basándose en la ideología de Lenin. Aquí ya no era Carlos Marx, aquí era el propio Lenin, tenía su doctrina, sosteniendo que con esfuerzo de la voluntad social, ¿ya?, se pueden acelerar los procesos de la historia y permitir el tránsito de una sociedad precapitalista. Se puede ver capital, pero con el beneficio para todos, a una sociedad socialista,
¿ya? Sin tener que detenerse en un estado burgués. No querían nada burgués. Gente que gobierne en una parte, no querían ellos. Eran partidarios de la implantación de la dictadura del proletariado. O sea, ¿quién iba a gobernar ese país? La masa popular. El proletariado era quien tenía que decir cómo tenían que dar las riendas de ese país. Como fórmula para conseguir la destrucción del zarismo. ¿Quiénes eran? Los hombres que seguían al zar, ese pensamiento, y la conquista de poder, ¿no? Lenin creyó que ese pensamiento lo iba a llevar a conseguir quizás un nuevo pensamiento mundial. Y es cierto, chicos. A partir de ahí, la tierra se partió en dos pensamientos políticos. Ahora, hay un grupo de países que trabaja el tema capitalismo y hay otro grupo que trabaja el tema del comunismo. ¿Ya? Entonces, realmente, la lucha principal se da el 25 de octubre de 1917. ¿Quién? Cuando los bolcheviques son los que derrocan al presidente Kerensky, que era el presidente temporal que había nombrado la comisión de transferencia entre que habían derrocado al zar II y para que vuelva a tomar medidas. Pero Kerensky, como estaba acostumbrado a tener privilegios, quería que los burgueses pudieran dirigir la nación. Sin embargo, Vladimir Ilich Ulyanovich Lenin, él quería una verdadera revolución, y la que se dio, un 25 de octubre de 1917. Muy bien, ¿cuáles eran los objetivos? Los objetivos para que se pueda llevar a cabo esta revolución. ¿Qué cosa quería el pueblo de Rusia? No se limitaban a derribar al gobierno provisional, y están hablando de Kerensky. El gobierno provisional es Kerensky. El gobierno del zar es Nicolás II. Luego de Nicolás II pasa un gobierno provisional de Kerensky, el burgués. Y luego viene el verdadero gobierno de Lenin, el gobierno socialista. ¿Ya? Ellos no se limitaban a derribar al gobierno provisional de Kerensky, no, sino que intentaban crear una nueva sociedad sobre la base del socialismo. Confiscaron la tierra a todos los aristócratas, a todos los burgueses de la iglesia también. Abolió la propiedad privada, dijo, no, acá no hay propiedad privada, acá no hay quien tiene más, acá no hay quien tiene menos. Miren cómo trabajaron el tema del socialismo. Muy bien. Las minas, las fábricas, todo le quitaron, todo. E implantó el control estatal sobre la banca y el comercio exterior. Asimismo, firmó el Tratado de Brest-Litovsk. Este tratado que firma Lenin, chicos, con Alemania, para que no, porque estaban perdiendo con Alemania, y había que firmar un tratado para que den la paz. Pero Alemania no fue tonto también. Sabía que ellos estaban perdiendo, y cuando tú firmas una paz, mis queridos estudiantes, tú tienes que ver que algo tienes que ganar. Nadie cede perder, porque en guerra cuando se pierde, el perdedor paga, mis queridos estudiantes, paga millones y millones a los pueblos a quienes han perdido en la guerra. Así es la guerra, chicos. El perdedor paga y el ganador se beneficia con ese porcentaje que pague el que pierde. Muy bien. Entonces, cuando se firma Rusia, porque Rusia tenía un problema para continuar con todo ese proyecto socialista interno que lo quería llevar a otro nuevo pensamiento, a otro nuevo estado del que habían vivido Lenin, y Lenin firmó un acuerdo con Alemania, el Tratado Brest-Litovsk. Este tratado indicaba, mis queridos alumnos, que Rusia, para que pueda vivir en paz con Alemania, escuchen, tenía que entregar a Alemania, tenía que independizar Finlandia, Ucrania y 6 países más. Rusia era enorme, chicos. Y Rusia tuvo que ceder esos territorios a Alemania. No cederlos, sino declararlos independientes. ¿Ya? Entonces ustedes me dirán, Miss, ¿y para qué? ¿Y qué ganaba Alemania liberando a Finlandia, a Ucrania? Buena pregunta, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que los países de Inglaterra, Francia, Alemania eran los poderosos en la revolución industrial? Y que sus grandes asesores económicos le decían, le asesoraban, porque para eso pagas, pues, ¿no? Que para que sigas creciendo y seas poderoso, tienes que buscar territorios a donde venderles tus productos. Ahí está la respuesta, chicos.
Al liberar a estos pueblos, Alemania entra a venderlo en sus productos que ya fabricaba. Tenían todos estos países para vender y para hacerse poderosos. ¿Dinero o no? Al final era dinero, mis queridos alumnos. También, con eso, Lenin se asegura que con Alemania no tiene problemas, se quita el problema de fuera y solamente le queda el problema interno de su país. ¿Ya? Y una vez que ya firma este tratado, instaura la llamada dictadura del proletariado, ya en su propio país. Es decir, la participación directa de las grandes masas de obreros y campesinos en la economía y en el gobierno del país. Y es aquí, mis queridos alumnos, donde aparecen las reuniones de pueblo, donde el pueblo con masas van y empiezan a hablar sobre los problemas que le pasa a cada uno. Y las autoridades escuchan. Hay un trato directo entre las autoridades y entre el pueblo, el campesinado. Es el campesinado, las masas, la que a partir de un dirigente les hacen llegar los problemas que tienen y que pasa a cada lugar. Recuerden que Rusia era enorme. Muy bien. Ahora tenemos, mis queridos alumnos, la guerra civil. Y la guerra civil es una guerra interna de los países. Ya sabemos los objetivos que ellos tenían, que eran construir un país con la base del proletariado, donde sean los dirigentes proletariados los que puedan aportar a construir ese país. ¿Ya? Pero para que esto pueda darse, Lenin tuvo que deshacerse literalmente de Alemania, porque estaban en guerra, pues, ¿no? ¿Y cómo me lo quito literalmente a ese país? Firmando un tratado. ¿Ya? Y en este tratado, Rusia cedía varios países, 5 países cedió, primero 2 y después más. ¿Y Alemania para qué le convenía? Porque tenía territorios donde poder vender lo que estaba produciendo. Recuerda que Alemania siempre fue poderosa, mis queridos alumnos. Muy bien, ya está claro, creo. Y ahora viene la guerra civil. Concluida la guerra de 1914, la guerra mundial, que era un problema también para Rusia, los países vencedores que veían en el gobierno socialista un peligro internacional, decidieron apoyar a los contrarrevolucionarios, o sea, a los que no querían la revolución. ¿Ya? Y a los blancos antibolcheviques, ¿cabe decir a quiénes? A los hombres de Kerensky, pues, a los mencheviques. ¿Ya? Contra ellos lucharon el ejército de los rojos, organizado por Trotsky y apoyados por el campesinado que temía el regreso del régimen aristocrático zarista. Finalmente triunfó el ejército rojo, consolidando el nuevo régimen. Voy a explicarlo porque me interesa mucho, de verdad es objetivo mío que ustedes entiendan. ¿Ya? No hay que perdernos. Ya se firma el tratado, ya Alemania se retira, ya no tienen problemas ellos, ya concluye la Primera Guerra Mundial y el país se encuentra ya gobernado por Lenin. Y Lenin dice que los que van a liderar son las masas de los campesinos. Muy bien, terminada la guerra, ¿ya? Los países que habían vencido, los otros países que habían vencido la guerra, ven un peligro internacional. Y honestamente era un peligro, porque esta política de pensamiento comunista se podía ir por otros países y convencer a la gente. ¿Y lo que pasó? Lo que sucedió, lo que tenías miedo. Entonces ellos deciden apoyar ¿a quiénes? A Kerensky, pues a los mencheviques, porque ellos no estaban contentos de que Lenin haya entrado a hacer la gran revolución en Rusia. Entonces ellos eran los más llamados a poder, quizás que vuelva y se restaure el zar. Ustedes me dirán, si eso se podría hacer, pero siempre hay un temor, pues como pasó en el Perú. En el Perú nos independizamos en el año de 1821. Pero la reina de España no estaba contenta. La reina quiso volver a retomarnos en el año de 1859. Porque quiso volver a hacernos nosotros colonia. Y los países de América Latina miraban lo que le pasaba al Perú. No porque le interesara. ¿Por qué a Chile le interesó que Perú se liberara? ¿Por qué Simón Bolívar y San Martín vinieron de Argentina? ¿Porque eran buena gente, chicos? Hay que hacer un análisis frío. No, no eran buena gente. Tampoco eran malos, eran inteligentes. El virreinato más grande se encontraba en territorio peruano. Si el virreinato del Perú continuaba, ponía en peligro la libertad de Chile y la libertad que habían logrado en Argentina.
Entonces, si ellos podían sacar a los españoles del virreinato peruano, ellos podían fortalecer o ratificar su libertad de esos países. Que el virreinato del Perú se consolide era el peligro de que ellos vuelvan a retomar el virreinato de Chile y el virreinato de Río de la Plata. ¿Se dan cuenta? Acá era igualito. Los países ganadores tenían miedo que esas ideas, esos ideales de comunismo salpiquen a todo el mundo, porque el mundo tenía pensamientos capitalistas. Y no, pero pueden salpicar acá y podemos tener grandes revoluciones. ¿Con quién tienen que hacer alianza? No con Lenin, pues si Lenin era el que tenía el pensamiento comunista. El zar ya no estaba ya, ¿con quién podían? Porque no tenía voz ni voto. Pero ¿quién todavía vivía en Rusia? Los aristócratas, los burgueses, a quienes les habían quitado sus terrenos y todo lo demás, y estaban descontentos, eran los rebeldes ya. En este momento de Rusia, en ese momento los rebeldes eran ya los aristócratas. ¿Quiénes eran ellos? Los mencheviques. ¿Quién dirigía a los mencheviques? Kerensky y su grupo de aristócratas. Entonces con ellos querían hacer alianza. Y entonces el grupo rojo, que así se llegó a llamar los Lenin, tuvieron que enfrentarse los bolcheviques con los mencheviques. A los bolcheviques los lideraba Lenin, a los mencheviques los lideraba. A ver, chicos, ¿están siguiendo? ¿Quién liberaba a los mencheviques? Kerensky. ¿Ya? Kerensky liberaba a los mencheviques. Muy bien, mis queridos alumnos. Entonces, ya acá tenemos nosotros el por qué se da esta guerra civil, pero indudablemente quien gana y reafirma su poderío es el gobierno triunfante rojo de Lenin. Hasta aquí, ¿todo claro, chicos? ¿Alguna pregunta, mis queridos alumnos? ¿Tenemos ya la idea del contexto que pasaba en Rusia en esos años? Chicos, ¿cuántos alumnos tengo en aula? Tengo 13 alumnos. A ver, respóndanme por favor, ¿me están atendiendo? A ver, vamos a ver el chat. Me parece que ustedes... Sí, mi. Muy bien. ¿Están atendiendo y están entendiendo, chicos? Sí, mi. Sí. Muy bien, no me digan sí, chicos, porque les aburra, díganme sí, porque están aprendiendo y les gusta, así como que yo explique la historia y ustedes entienden, entonces van a poder conversar con mamá, con papá y con otros compañeros sobre esto que está pasando. Muy bien, o qué pasó en Rusia, ¿no? Muy bien, sigamos compartiendo, mis queridos alumnos, para ver muy bien cómo estamos, ¿no? Muy bien, vamos a ver acá. Después de la guerra civil, el Estado soviético inicia todo un trabajo de lograr empoderar el comunismo. En el año de 1922, Lenin proclama la existencia de un nuevo Estado para Rusia, la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Por qué dice, chicos, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Porque son como 10 países en un solo territorio de Rusia. Lenin expuso también la necesidad de reconstruir la economía nacional mediante una nueva política económica, que consistió en materia agrícola, suspender las riquezas de cereales en el campo, suprimir el trabajo obligatorio, porque antes se obligaba a trabajar, y favorecer las explotaciones agrícolas en cooperativas. Y ahí es que nace la idea de cooperativa. Y en cuanto a la industria y el comercio, las empresas de menos de 20 trabajadores se devuelven a los antiguos dueños. O sea, devuelven las industrias a los antiguos dueños. Los demás siguen en manos del Estado. Lo que es fructífero para el Estado se queda con el Estado. ¿Ya? Se prepara un plan para electrificar el país y de verdad que yo, chicos, me agrada mucho esta parte porque permítanme decirle, yo sustenté mi tesis de licenciada en educación con la economía de este siglo, del año de 1850 al año de 1950. Y de verdad que fue muy bonito y conmovedor ver cómo Lenin tuvo que trabajar para entregar la electrificación a un pueblo enorme. Cuando se trajo la primera bombilla para aprender, ¿no? Lo estaba leyendo yo en un texto que utilicé para licenciarme, el pueblo había mandado una carta a Lenin, era su representante.
y lo invitaba a participar del día en que iban a poner la bombilla en ese pueblo, iba a ver la luz. Yo no sé ustedes, chicos, pero yo recuerdo cuando tenía 11 años y pusieron la luz en mi pueblo. Fue una maravilla. Entonces, yo puedo entender cómo un pueblo con tantos miles y miles de obreros le llegó la primera bombilla. Y mediante una carta muy conmovedora invitan a Lenin a que esté presente en la inauguración. Ellos pensaban que él no iba a venir. Él dijo que ya, pero ellos no le creyeron. Y en el momento que van a colocar la primera bombilla, Lenin se aparece. Y el pueblo estuvo muy contento celebrando la electrificación. Y Lenin logró que toda Rusia se electrificara en su época de gobernante, lo cual me pareció maravilloso. Yo aplaudo que un dirigente, que un gobernante, una autoridad pueda dar luz. En esta época pueda dar internet, porque el internet es la luz para el pueblo. Entonces son cosas que para un maestro muy importante y a mí me conmovió mucho. Entonces yo quería transmitirles a ustedes esto que hizo Lenin que me conmovió. Aparte de que como todo ser humano pudo haber tenido momentos en que quizás hubo muchas causas por la cual eh, no continuó el modelo que quería Lenin en un primer momento, ¿no? Pero esta parte la quise un poco reafirmar. Muy bien, entonces se preparaba para electrificar el país y lo logró. Y el comercio interior se deja a la iniciativa privada. O sea que los pueblos, otros países que querían comercializar con Rusia lo podían hacer y no habría ningún problema. Eso fue uno de los trabajos. Consecuencia de la Revolución Rusa, chicos. ¿Qué pasó? Se liquidó la monarquía zarista, desapareció las monarquías, ya no hubo más monarquía en Rusia. Se produjo un cambio cuantitativo en la producción industrial soviética, incrementándose en detrimento de la producción agrícola. O sea que Rusia aprendió del mundo moderno sobre la industrialización y empezó a bajar la producción agrícola porque la gente del agro, que también sufría, se venía a la ciudad porque quería trabajar en las grandes industrias y mejorar su calidad de vida. Lo que pasa ahora en todos los países. La gente del Ande, de la sierra, de los pueblos humildes, como donde yo vivo, quieren ir a Lima para encontrar mejores condiciones de trabajo. Así de simple. Aquí también pasó lo mismo. Las grandes masas del proletariado tenían hijos que estudiaban y todos se iban a la ciudad, aumentando la industria de Rusia enormemente. La economía adquirió un carácter socialista. El Estado, representado por una cúpula, asumió la propiedad absoluta de los medios de producción. Cabe decir, empresas, fábricas, bancos, tierras, lo que fue llevando lentamente a este país, a la Unión Soviética, el fracaso total de sus economías. Que no puedes asumirlo todo. Era pagar miles y miles y miles y miles. Muchos países fueron obligados por la fuerza a someterse al régimen socialista, ¿no? Recuerden que muchos países juntos en un solo unión de repúblicas socialistas, fueron obligados a ingresar a este régimen socialista. El antagonismo político, cabe decir los pleitos políticos, social y económicos, creado por la ideología expansionista soviética que querían que su doctrina socialista llegara al mundo entero, generó la famosa llamada Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial. Un tiempo en que ningún pueblo se armaba, pero realmente se estaban armando disimuladamente y porque querían que pase algo, ¿no? No estaban muy contentos con esto. Rusia sale de la guerra. En febrero de 1917, sigo hablando de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En Rusia social liderada por partidos extremistas, comunistas y sindicalistas que provocaron que el zar Nicolás II se vaya del país y se establezca el régimen comunista presidido por Ilyich Ulyanovich, más conocido como Lenin, ya Vladimir. El nuevo gobierno firmó en diciembre del mismo año un armisticio con Alemania, que fue el Tratado de Brest-Litovsk. ¿Se acuerdan que les comenté? Con el cual cede, acá están los países. Yo siempre hago las cosas pensando en ustedes, ¿ya? Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Ucrania. ¡Wow! Lenin fue muy inteligente, me saco el sombrero. Es como el juego de Monopolio. Perdió 2, 3, 4, 5, 6 países con tal de conseguir la paz de su pueblo. Hay que ser buen dirigente para hacer semejante jugada. Con este tratado y Alemania salió ganando. Y Alemania tenía todos estos territorios donde podía empezar a trabajar y vender su economía y empoderarse,
como lo ha hecho hasta el día de hoy. Muy bien, mis queridos alumnos, yo me he preparado con mucho cariño, creo que les he explicado y ustedes han entendido sobre la Revolución Rusa, ¿no? Sí es cierto, pues, ¿no? Lenin hizo un gran gobierno, pero perdió 6 países para poder firmar la paz y con ello salir de la Primera Guerra Mundial. Ya saliendo de esto, él empezó a trabajar la reforma socialista en su país, que es Rusia. Bueno, Lenin muere y nos deja un gran legado, ¿no? Indudablemente, al margen del pensamiento capitalista, que él pueda tener un gran legado de amor a su pueblo, porque aquel que logra gastar miles y miles de dólares, incluso él logra contratar a un experto para que haga el plano de Rusia, para electrificar Rusia. Eso fue otra cosa que a mí, y yo tuve en mis manos ese plano, chicos, como un presidente, o sea, una cosa es que tú vas a electrificar los pueblos del Perú, por ejemplo, Ayabaca, que tú electrifiques Sarita Colonia en el Callao. Oye, pero electrifica un país. Ahora, no estoy hablando de un país como Perú, ¿eh? Y no lo estoy discriminando. El Perú es pequeño en comparación a Rusia, que son como 15 países juntos. Y Lenin electrificó a todo su país. Y esa electrificación le costó miles y miles de dólares. Pero eso fue una promesa que él le hizo a su país y lo logró. Para ello contrató un experto de otro país que pudiera estudiar el territorio de Rusia y hacer un plano para toda Rusia. Yo como un tema adicional para la otra semana les voy a pasar creo que los tengo en mi WhatsApp, les voy a pasar ese plano para que ustedes vean, ¿no? Y por ello, para mí me parece que los hombres son importantes cuando construyen algo, al margen de las ideologías que tengan. Si se fijan y si se preocupan por el bienestar de los demás, yo me quito el sombrero y lo respeto. Las políticas no deben de existir, debe existir la política del apoyo a las otras personas que no han tenido la posibilidad de mejorar su calidad de vida como nosotros los que tenemos. Ese debe ser nuestro pacto con aquel que no lo tiene. Si yo creo que en cada país del mundo, cada uno de nosotros apoyara a otro que no tiene, yo creo que no habría miserias en el mundo. Pero no existe ese sentimiento de hermandad que nos debe de unir y que nos debería de convertir en los homo sapiens sapiens de esta civilización. Todavía nos queda rasgos del hombre primitivo, ¿no? Un poco fue el egoísmo. Pero bueno, chicos, hasta acá fue mi clase, mis queridos alumnos, los quiero mucho, Dios me lo bendiga, descárguenme el material, si lo quieren seguir estudiando, realícenme la prueba que también les he dejado en la hojita de trabajo, y se preparan la otra semana para un examen oral. Antes de irme, voy a tomarles lista, no se me vayan, me queda un minuto todavía. Yo me emociono, chicos, a ver, vamos a ver, y acá terminamos la clase, ya la voy a terminar de grabar.